Espero que anden bien. Ahora vamos a arrancar con la clase. Voy a hablar de exacerbaciones de enfermedades obstructivas pulmonares como para englobarlo eh, en un síndrome, que es una enfermedad de la vía aérea. Bueno, dentro de lo que es la fisiopatología de las vías respiratorias, la obstrucción bronquial se puede producir por tres mecanismos fundamentales. Uno de ellos es por afectación del bronquio a nivel de la luz, lo que pasa en enfermedades, por ejemplo, en la bronquitis crónica o en los pacientes con bronquiectasias, donde tienen mayor secreción de moco a nivel de la luz y menor clearance del mismo. Obviamente, esa ocupación de la vía aérea va a generar una obstrucción bronquial. El otro mecanismo es por una enfermedad que afecta a la pared del bronquio, como pasa en el asma, en la cual hay una hiperplasia de la musculatura lisa, hay contracción de la musculatura bronquial y un edema de la mucosa. Eso va a producir un estrechamiento a nivel de la luz bronquial y como resultante se va a producir obviamente la obstrucción al paso del aire. Y el otro mecanismo fisiopatológico que existe es por un problema en la región peribronquial, como pasa en los pacientes con EPOC, quienes tienen destrucción del parénquima pulmonar. Esta destrucción va a disminuir la tensión de las fibras elásticas alrededor del bronquio y eso va a producir colapso dinámico de la vía aérea. Para seguir un poco con la fisiopatología, como dijimos, la obstrucción bronquial va a desencadenar un atrapamiento aéreo. Como ustedes saben, el movimiento de aire desde la atmósfera hasta los pulmones se produce por una diferencia de presiones, es decir, se contrae la musculatura respiratoria, principalmente el diafragma, que es responsable del 80% del esfuerzo respiratorio, va a generar una presión negativa a nivel intratorácico y va a entrar aire desde la atmósfera hacia los pulmones. El proceso de expiratorio, si bien puede ser activo, es principalmente pasivo. Se genera por la retracción de las fibras elásticas pulmonares. Entonces, por un atrapamiento, se produce una disminución de la presión a nivel intratorácico, entra aire y después, cuando se produce la relajación de los músculos respiratorios, ese aire va a salir con mayor dificultad, es decir, se va a generar una hiperinsuflación. Y a su vez, cuando haya cada vez más hiperinsuflación, va a haber mayor presión positiva a nivel alveolar, y al haber mayor presión positiva a nivel alveolar, el esfuerzo respiratorio que se tiene que generar para provocar una presión negativa intratorácica cada vez va a ser mayor, cada vez va a haber mayor trabajo respiratorio, y eso es lo que va a generar la insuficiencia respiratoria. Y esto es un círculo vicioso que se va perpetuando y si no hay un tratamiento le puede ir muy mal al paciente. Y este es un gráfico como para explicarles un poco lo que pasa cuando se aumenta el trabajo respiratorio. En un paciente sano, vemos que estos son volúmenes pulmonares. Tenemos la capacidad pulmonar total es igual al espacio muerto más la capacidad vital. La capacidad vital se divide en reserva inspiratoria y reserva expiratoria. Esto lo que vemos acá es volumen corriente o volumen tidal, también lo van a ver, sobre todo cuando vean ventilación mecánica. Cuando se produce un aumento del trabajo respiratorio, por ejemplo en el ejercicio, en un paciente normal, se aumenta el volumen de aire que entra y sale de los pulmones a expensas tanto de la reserva inspiratoria como la reserva expiratoria. En un paciente, acá dice EPOC, pero es una fisiopatología que se comparte en todos los pacientes que tengan una obstrucción bronquial, van a tener que, al aumentar el volumen inspiratorio, con cada ciclo expiratorio va a salir un poquito menos de aire. Esto va a poder producir una hiperinsuflación, es decir, el aire se va a quedar atrapado dentro de las vías respiratorias
y ese aire atrapado no produce intercambio gaseoso, es decir, que va a aumentar el espacio muerto. Con cada expiración y expiración va a aumentar el espacio muerto. Y a su vez va a aumentar el trabajo respiratorio, como dijimos antes. Bien, para hablar un poquito de EPOC, la EPOC es una enfermedad común, prevenible y tratable, caracterizada por síntomas respiratorios persistentes y limitación al flujo aéreo, asociada a anormalidades en la vía aérea y o los alvéolos. El factor de riesgo principal para desencadenar esta enfermedad es el tabaquismo, pero existen otros factores de riesgo, como es el humo que emana el combustible de la biomasa y la polución ambiental. Nosotros en el consultorio es frecuente a nivel público encontrar pacientes que todavía tenían cocinas a leña o calefones a leña. Dentro de lo que es la incidencia global, en el 2010 alrededor de 384 millones de pacientes padecían de esta enfermedad, con una prevalencia mundial de 11.7%, con una mortalidad alrededor de 3 millones al año. Y se estima que en el 2060, debido al envejecimiento de la población en los países desarrollados y al aumento del consumo de tabaco en los países subdesarrollados, esta incidencia, esta tasa de muertes aumente a 5.4 millones al año. Dentro de lo que es la fisiopatología y la patogénesis de la enfermedad, vamos a tener que diversas noxas producen un insulto al nivel pulmonar, ya sea por humo de tabaco o biomasa. Esto va a producir una inflamación pulmonar que es una respuesta normal. Ante la exposición repetida, esta respuesta se va a cronificar y va a disparar una destrucción del parénquima pulmonar, lo que va a producir enfisema, y genera un desbalance en el proceso de reparación, lo que va a generar fibrosis de la pequeña vía aérea. Esta respuesta está determinada genéticamente, y esto explica por qué pacientes, por ejemplo, con baja exposición al tabaco, por ejemplo, van a desarrollar la enfermedad, y otros pacientes que tienen mucha más exposición no la generan o no se producen. Bueno, esto lo puse un poco para explicar lo que estábamos diciendo. El humo del tabaco genera a nivel de las células epiteliales respiratorias secreción de factor de crecimiento tipo beta y factor de crecimiento endotelial, lo que va a promover la diferenciación de fibroblastos y mayor mucina, y va a producir fibrosis a nivel peribronquial y mayor producción de moco. Y a nivel de los alvéolos, los macrófagos alveolares expuestos al humo del tabaco van a generar diferentes citoquinas que van a producir un reclutamiento de células inflamatorias que van a ser reclutadas y van a segregar metaloproteasas y proteáceas, lo que va a generar enfisema, obstrucción pulmonar e inflamación. Bien, puntualmente en la exacerbación de EPOC se define como un empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios que provoca intensificación y o cambio en el tratamiento. Esto es la última definición de la guía de Gold del 2022, que se ha cambiado un poco a la definición que yo había estudiado cuando había estudiado clínica, que era un aumento de disnea, aumento de tos y mayor catarro con purulencia en el esputo. Y esto es debido a que la intención de este cambio de definición a que el EPOC no es una enfermedad, digamos, que sea totalmente estable, sino un paciente EPOC tiene diferentes ciclos en su enfermedad donde está un poquito peor, tiene un poco más de tos, tiene un poco más de catarro y otros que están un poco mejor. Entonces, la intención de esta definición es cambiar justamente eso, una intensificación de los síntomas que lleve al cambio del tratamiento. Y esto va a estar producido por un incremento de inflamación de la vía aérea, mayor producción de esputo y aumento del atrapamiento aéreo. Son eventos importantes con impacto negativo en el estado de salud, incremento de hospitalizaciones y progresión de enfermedad.
Muchas veces los pacientes que se exacerban no vuelven a su estado funcional pre-exacerbación, es decir, quedan con más síntomas, empeoran su funcional respiratorio medido por espirometría. Entonces son eventos que la verdad repercuten muy negativamente en los pacientes con esta enfermedad. Las exacerbaciones pueden clasificarse según gravedad, en leves, solo lo que requieren SABA. SABA significa Short Action Beta Adrenergic, es decir, por ejemplo, salbutamol, ¿no? Es un beta adrenérgico de acción corta. Las que son moderadas, SABA más corticoides sistémicos y o antibióticos, y aquellas que son severas, las que requieren hospitalización o admisión en la guardia. Las características clínicas, como para que nos demos una idea y nos encuadremos de cómo son estos pacientes, tienen un predominio en hombres, es decir, se ve una incidencia mayor en los hombres. Sin embargo, en los últimos años esto se fue equiparando. Ahora hay bastante, se acerca el 50 y 50, y en los últimos estudios se ha visto que a igual exposición tabáquica, las mujeres tienen mayor predisposición a generar EPOC. Es decir, que se piensa que en algún momento las mujeres van a superar a los hombres en esta enfermedad. Generalmente son pacientes mayores a 40 años, como dijimos antes, es un insulto crónico, es decir, es una enfermedad que requiere una exposición y un tiempo necesario para desarrollarse. Eso no quiere decir que haya pacientes que puedan llegar a tener EPOC más jóvenes, menos de 40 años, pero esos pacientes generalmente hay que pensar en otras enfermedades, por ejemplo, un déficit de alfa-1 antitripsina, no por exposición. El antecedente fundamental de la exposición es el tabaco. Generalmente empezamos a pensar en EPOC cuando la dosis tabáquica es más de 20 paquetes año, entre 15 a 20 paquetes año. El cálculo de la dosis tabáquica, se los recuerdo, es la cantidad de cigarrillos que un paciente fuma por la cantidad de años dividido 20. Eso nos va a dar la dosis tabáquica. El uso de medicación bronquilatadora, generalmente estos pacientes vienen a la guardia con el salbutamol en el bolsillo, todo gastado de la cantidad de veces que lo usaron, y cuando hacemos el interrogatorio de estos pacientes, generalmente son pacientes que tienen una disnea de base y que ha aumentado en los últimos días. Nosotros la escala de disnea que utilizamos en el Centenario, en el servicio de neumología, es la MMRC, que es muy parecida a la clase funcional. Se las digo brevemente. 0 es disnea al ejercicio deportivo. 1 es disnea de grado 1 al subir escaleras o alguna pendiente. De grado 2 es al caminar más de 100 metros, disnea que hace que el paciente camine más lento que una persona de su edad y sexo. Grado 3, disnea al caminar menos de 100 metros, y grado 4, disnea mínimos esfuerzos. Obviamente van a estar presentes aumento de tos y mayor expectoración, que puede ser purulenta o no, con o sin fiebre, que eso es un poco la definición que se tomaba antes. Al examen físico, a la inspección, vamos a tener un paciente con hábito enfisematoso, tórax en tonel, hiperinsuflado. Puede llegar a tener manchas de nicotina en uñas y dedos, a veces pueden tener quemaduras. Yo me acuerdo que tuvimos una paciente en el Centenario que ingresó a terapia intensiva que tenía quemaduras, se quedaba dormida con el cigarrillo prendido. Hipocratismo digital es otro signo que puede estar presente. A los signos vitales de saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria elevada, con aumento de trabajo respiratorio y utilización de músculos accesorios. Recuerden que el tiraje se va a ver primero en la región subcostal, luego en la región intercostal, luego en la región supraclavicular y por último aleteo nasal. Todo junto se llama tiraje universal. Y la gravedad es así, de abajo hacia arriba. La auscultación, estos pacientes en regla general van a tener un murmullo vesicular disminuido y después van a tener una serie de ruidos agregados que pueden ser muy diversos.
pueden tener roncus, pueden tener sibilancias, pueden tener rales crepitantes y subcrepitantes, y si van a tener expiración prolongada. Dentro de lo que es la exacerbación de POC, debemos tener también en cuenta que hay diagnósticos diferenciales. Entre ellos tenemos la neumonía, donde vamos a tener un bloque neumónico, una placa de tórax, una PCR elevada, procalcitonina elevada, que son marcadores de infección bacteriana. Neumotórax, otro diagnóstico diferencial, vamos a ver en la RX, obviamente todos los signos semiológicos, y vamos a ver la hiperclaridad en la RX, el derrame pleural también por radiografía, semiología, tromboembolismo pulmonar. Es bastante difícil discriminar este diagnóstico diferencial, pero a modo general son pacientes que tienen desaturación y tienen mucha disnea, y no se objetiviza tanta obstrucción bronquial, no van a tener tantos roncos, tanta sibilancia como nosotros esperaríamos. Edema agudo de pulmón, cardiogénico, electrocardiograma, ecocardio, enzimas cardíacas y arritmias. A esto se desprende que a un paciente con exacerbación de POC severa deberíamos pedirle como de rutina una radiografía de tórax y hacerle un electro. Bien. Dentro de lo que sería la exacerbación de POC, los desencadenantes son las infecciones virales o bacterianas, o puede darse también por condiciones ambientales, la polución o cambios de temperatura. La purulencia del esputo se ha asociado a exacerbaciones por infección bacteriana. La duración de los síntomas son entre 7 a 10 días, pero pueden mantenerse por 8 semanas. Esto es un poco lo que estamos hablando antes. Hasta un 20% de los pacientes no recuperan su estado pre-exacerbación, es decir, que quedan con un funcional peor al que estaban antes. Y al tener una exacerbación, presenta un incremento de posibilidades a tener otra exacerbación. Es decir, que es un evento bastante importante y es un rasgo a tratar en el EPOC estable. Bien, el objetivo de tratamiento de una exacerbación es minimizar el impacto negativo de la exacerbación actual y prevenir las recurrencias. Hasta el 80% de forma ambulatoria, es decir, van a ser exacerbaciones leves a moderadas, y un 20% van a ser exacerbaciones severas, donde vamos a tener síntomas severos, como disnea de reposo, una frecuencia respiratoria mayor a 30, saturación menor a 92%. Acuérdense, estos pacientes tienen una insuficiencia respiratoria crónica, que en este momento, cuando vemos la exacerbación, va a estar reagudizada, y generalmente estos pacientes saturan bajo. Así que la saturación por ahí es esperable que esté baja, a diferencia del asma. Alteración del sensorio, insuficiencia respiratoria aguda con requerimiento de oxígeno, desarrollo de nuevos signos físicos como cianosis, edema periférico, fracaso del tratamiento inicial, presencia de comorbilidades graves, insuficiencia cardíaca, nuevas arritmias y riesgo social. Estos pacientes probablemente vayan a quedar internados cuando se presente con una exacerbación. Lo que sería el tratamiento farmacológico, tenemos los beta-adrenérgicos de acción corta, como el salbutamol, donde vienen nebulizados. En la forma de presentación es 5 miligramos por mililitro, y vamos a utilizar 15 gotas, en lo que nosotros decimos una serie, en lo cual vamos a hacer una nebulización cada 20 minutos. O también se puede utilizar inhaladores de dosis medida, que es el PAF, de 2 a 4 PAF, uno cada 20, digamos, una serie cada 20 minutos, y reevaluar. Y a eso se le puede agregar hipratropio, que es, también viene de forma de presentación para nebulizar, 250 microgramos por mililitro, se utilizan 30 gotas, uno cada 20, o en PAF se puede hacer 2 a 4 PAF cada 20 minutos por 3 y reevaluar. Por ahí es interesante el tema de la opción de inhalador de dosis medida, porque mucho con esto, con el COVID o de la gripe A y los aislamientos respiratorios, muchas veces está contraindicado o desaconsejado hacer nebulizaciones
y ahí deberíamos optar por el PAF. Y no hay diferencia entre la medicación realizada con nebulizaciones o medicación realizada con los inhaladores de dosis medida, el aerosol. Con respecto al tratamiento de base que generalmente tienen los pacientes, que son LABAs o LAMAs o combinaciones, LABA es lo mismo, es beta-adrenergic long action, es decir, beta-adrenérgico de acción prolongada, y LAMA lo mismo, antimuscarínico. Se recomienda que estos pacientes durante la internación mantengan esa medicación, es lo que siempre hacemos. Y después, siempre agregar tratamiento con glucocorticoides. Nosotros en el servicio utilizamos frecuentemente la meprednisona, se puede utilizar prednisona o algún equivalente. La dosis que utilizamos generalmente son 40 miligramos día por 5 días. Pero bueno, hay pacientes que tal vez vengan con una exacerbación severa, con mucho esfuerzo respiratorio. Esos pacientes tal vez la vía de administración vía oral se desaconsejaría y sería más apropiado utilizar una vía endovenosa. Se puede usar hidrocortisona, que es lo que generalmente se usa, con una dosis inicial de 300 miligramos y después dejarla reglada cada 8 horas entre 50 y 100 miligramos en ese intervalo. O también se puede utilizar, por ejemplo, dexametasona con una dosis inicial de 8 miligramos, que es una ampolla, y después dejarla arreglada cada 12 horas entre 4 y 6 miligramos. Bien, con respecto a la antibiótico-terapia, las exacerbaciones moderadas o severas siempre deben tratarse con antibióticos entre 5 a 7 días porque demostraron que mejoran la sintomatología, acortan el periodo de exacerbación y tienen menos resultados adversos. Generalmente los antibióticos que utilizamos son una aminopenicilina con un inhibidor de la beta-lactamasa, amoxiclavulánico, 1 gramo cada 12 horas, pero tener en cuenta que hay pacientes que tienen EPOC muy severo, con un BEF sub 1 menor al 50%, o tienen bronquiectasias ya diagnosticadas por tomografía, por su misma enfermedad, el EPOC puede generar bronquiectasia, y en esos pacientes debemos tratar de forma empírica la pseudomonas, ¿no? Nosotros generalmente usamos levofloxacina 750 miligramos día por 5 a 7 días. Y siempre a aquellos pacientes que tienen expectoración, cultivarle el esputo, que nos va a ayudar a guiar, a dirigir el tratamiento antibiótico. Bien, con respecto a la oxigenoterapia, el objetivo de saturación es de 88-92%. Estos pacientes tienen un daño a nivel del drive respiratorio donde disminuyen la percepción a nivel de los receptores de CO2, de dióxido de carbono. Es decir, el dióxido de carbono no va a ser un estímulo para aumentar la frecuencia respiratoria, sí conservan el estímulo a la hipoxemia. Entonces, si a estos pacientes se le entrega mucho oxígeno, el centro respiratorio va a censar que el oxígeno está muy bien, entonces va a bajar la frecuencia respiratoria. Al bajar la frecuencia respiratoria va a retener dióxido de carbono y ese paciente tal vez se nos complique. Así que mucho cuidado con manejar el oxígeno en estos pacientes. Siempre obtener un estado ácido base al inicio del tratamiento y evaluar de forma periódica según sea necesario para asegurar una adecuada oxigenación y evitar la retención de CO2. Y siempre para la oxigenoterapia es preferible la máscara Venturi porque tiene mayor precisión en la entrega de oxígeno. Sin embargo, es común que usemos la bigotera como forma de entrega de oxígeno. Si la heparina profiláctica está indicada para todos los pacientes con exacerbación EPOC, ya que tienen un riesgo aumentado de hacer una TDP o un TEP, y es importante identificar a aquellos pacientes en insuficiencia respiratoria que van a requerir de soporte respiratorio. Por eso tenemos los criterios de derivación a terapia intensiva, que cuáles van a ser
disnea severa, que no responde al tratamiento, o sea, lo estamos tratando y no mejora, cambios en el estado mental, el paciente se deprime o se excita por hipoxemia, puede pasar, persistencia o empeoramiento de la oxemia a pesar del tratamiento, o empeoramiento de la acidosis respiratoria con un pH menor a 7,25. Esos pacientes sin duda van a tener que ir a cuidados intensivos. Necesidad de asistencia respiratoria mecánica, obviamente, e inestabilidad hemodinámica con requerimiento de vasopresores. Bien, la forma de asistencia respiratoria mecánica se puede brindar de dos formas. Una es no invasiva y la otra es invasiva. Con respecto a la ventilación mecánica no invasiva, eh, el paciente tiene que estar colaborativo, tiene que, digamos, coordinar bien la respiración con el respirador. Obviamente los pacientes que tienen sensorio deprimido, que están excitados, no van a ir bien con la BNI. Es, digamos, consume mucho recurso humano. ¿Por qué? Porque hay que quedarse al lado del paciente. Hay que explicarle, hay que hablarle, hay que presentarle la interfase, que es la máscara que vamos a utilizar, que le va a entregar la presión. Y es a veces difícil de ajustar, se desacomoda, hay que ajustarlo varias veces. Consume mucho recurso humano, es decir, que si no tenemos el recurso humano tampoco la podríamos usar. Pero, sin duda, es digamos, un tratamiento que ha demostrado mejorar la oxigenación, disminuye la retención de CO2 y la acidosis respiratoria y reduce el trabajo respiratorio. Acuérdense que nosotros, como vimos en la fisiopatología, tenemos una obstrucción a nivel bronquial, una bronquioconstricción. Entonces lo que tenemos que hacer es ponerle un stent a ese bronquio. El stent puede ser farmacológico con broncodilatadores o puede ser neumático con presión positiva a través de la BNI o bueno, con digamos, presión positiva a través de asistencia respiratoria mecánica invasiva. Y bueno, la BNI disminuye las complicaciones asociadas a la ventilación invasiva. Acuérdense, siempre agotar todas las instancias antes de hacer una intubación en estos pacientes, porque la instrumentación de la vía aérea en estos pacientes es complicada. Son pacientes que va a costar mucho el weaning, generalmente van a ir a traqueostomía por ventilación prolongada en terapia intensiva, van a tener muchas complicaciones, tienen mucha mortalidad el paciente EPOC intubado, sobre todo si es severo. Y obviamente que acorta el tiempo de internación. Bueno, estos son tipos de ventiladores que se pueden utilizar para BNI, que es el estándar que tenemos en la UTI, y también existen portátiles, ¿no?, para ciertas patologías. Y acá tenemos las diferentes máscaras. Esta es una nasal, esta es una nasobucal, esta es la facial total o total face, que utilizamos generalmente en terapia intensiva. Y este es el Hemlet que utilizamos en terapia intensiva, sobre todo cuando fue la primera hora de COVID, utilizamos el casco. No tuvimos muy buenos resultados en la primera hora de COVID con esto. Pero bueno, existe y esas son las diferentes interfaces que hay. Nosotros lo más frecuente es esto, Total Face, lo que tenemos en terapia intensiva. Después en pacientes ambulatorios generalmente se prefieren otro tipo de máscara. Bueno, las indicaciones de asistencia respiratoria mecánica en pacientes que son incapaces de utilizar la BNI, o están excitados, o están deprimidos, o se probó con BNI y falló, el paciente va a IRM, paciente no colaborativo, broncoaspiración masiva, paciente con alteración del sensorio, que tiene acidosis respiratoria, es frecuente que vomiten y se broncoaspiren, inestabilidad hemodinámica severa, arritmias ventriculares o supraventriculares severas. Y esto yo lo puse porque me gustaría
abrirle un poco la cabeza, porque estos pacientes son pacientes que tienen una enfermedad crónica por muchos años. Hay veces que vienen a la guardia exacerbados con la mochilita de oxígeno. Y puede haber pacientes que tengan voluntad anticipada firmada ante un escribano. Y esos pacientes, obviamente, hay que evitar todo tipo de, digamos, instrumentación o intensificación del tratamiento. Ha pasado alguna vez en terapia que hubo alguna cosa de voluntad anticipada y se instrumentó el paciente sin tener conocimiento. Obviamente que si no se tiene conocimiento siempre es salvar la vida. Pero estos pacientes que tienen enfermedades crónicas pueden llegar a tener una voluntad anticipada. Con respecto a las indicaciones al alta, le indicamos el tratamiento, el paciente anduvo bien, le vamos a indicar el alta, control con el neumonólogo tratante y médico de cabecera dentro de los 10 días post-externación. Tienen que llevarse sí o sí un plan de acción por escrito, qué hacer si empeoran los síntomas, cómo tomar la medicación, cada cuánto se tienen que hacer los PAF, la medicación, digamos, controladora, cómo la tiene que hacer, todo eso lo tiene que tener por escrito el paciente. Asegurar la correcta técnica inhalatoria de los dispositivos, esto es muy importante. Por ahí no se va a pedir a un médico de guardia que sepa utilizar los diferentes dispositivos, porque aparte de la industria de los dispositivos broncohilatadores es bastante grande. Pero sí o sí deben conocer bien cómo se utiliza un aerosol, que es el inhalador de dosis medida, y saberlo explicar bien. Hay muchos pacientes que tienen una mala técnica. Una mala técnica inhalatoria es igual a que el paciente esté sin tratamiento. Uno lo manda con digamos, los PAF y los corticoides a la casa. El paciente que se hace mal los broncodilatadores va a estar solo con corticoides. Es muy importante chequear la técnica y que el paciente la haga bien. Realizar rehabilitación pulmonar dentro de las 4 semanas post-alta comprobó que disminuye la sintomatología de estos pacientes y disminuye, digamos, los efectos negativos de la exacerbación. Bien, acá hacemos una pausita y vemos si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver. Vamos acá en el chat, Ana Clara pregunta de dónde se pueden estudiar las cuestiones relacionadas a la oxigenoterapia, digamos, si hay alguna bibliografía que vos recomendás, algo que sea para principiantes, pone. Oxigenoterapia. La verdad que bibliografía, nosotros tenemos un libro que es bastante básico de neumonología que se llama Álvarez Sala. Es un autor español, es decir, que ni siquiera está traducido, está bastante entendible, y ahí tienen un capítulo de oxigenoterapia, que es bastante básico, es entendible. Genial, buenísimo. Si alguien ¿Hay quiere alguna otra duda? hablar, se pueden desmutear si quieren. Bueno, seguimos. Pregunta Flor, si ya recibe tratamiento con LAMA, ¿en la rebobización se puede administrar el hipatropio? Sí, no hay problema. El tratamiento de la exacerbación es con LABA y con antimuscarínico de acción corta también. El paciente que está recibiendo, por ejemplo, tiotropio, que lo siga haciendo, no hay problema durante la internación, pero el tratamiento con hipratropio lo tiene que recibir igual. Bueno, y después Ana Clara pregunta, en paciente EPOC y diabético, ¿qué antibiótico se usa? EPOC y diabético.
EPOC y diabético. La antibiótico-terapia en realidad es como dije antes, lo que, lo que se va a usar de forma clásica es una aminopenicilina con un inhibidor de la beta-lactamasa. Generalmente usamos el amoxiclavulánico, que es el que disponemos mayormente en el hospital. Lo que sí, la salvedad de que si el paciente tiene diagnóstico de bronquiectasias o tiene un EPOC muy severo ya diagnosticado, por ejemplo, ¿cómo nos podemos dar cuenta que es un EPOC muy severo sin contar con una espirometría si el paciente viene con oxígeno domiciliario? Ese paciente es un EPOC severo, seguro. Ese paciente deberíamos cubrir Pseudomonas aeruginosa, entonces habría que darle una quinolona. La quinolona de elección es la respiratoria, la levofloxacina, que se utiliza en dosis de 750, entre 5 y 7 días. No sé si contesté tu pregunta con eso, pero eso es lo principal. Y después, en pacientes alérgicos, generalmente usamos quinolona. Paciente alérgico a penicilina, ¿no? Bien, digamos, no hay ninguna salvedad para el paciente diabético. O sea, el paciente diabético amoxiclavulánico, las salvedades serían que fuera un EPOC grave o diagnóstico de bronquiectasias para cubrir Pseudomonas. Sí, No hay una clara disciplina. siempre tener en cuenta que estos pacientes, sobre todo si hacemos asistencialismo en un hospital, muchas veces estos pacientes tienen epicrisis anteriores o tienen historias previas, siempre fijarse si tiene rescates de esputos previos. Porque si tiene algún rescate de esputos previos, más allá del antibiótico que le demos en este momento, el antibiótico que le demos en este momento tiene que cubrir sí o sí el germen que se aisló anteriormente. ¿Se entiende? Gonza, y esto te lo pregunto yo. Respecto al diagnóstico de bronquiectasia, digamos, como criterio para cubrir Pseudomonas, uno tiene un paciente que ya tiene diagnosticado bronquiectasia, independientemente de que no haya tenido sobreinfecciones previas, eso solo ya es criterio. Ya es criterio para cubrir Pseudomonas, sí. Sí, ya es criterio, porque el paciente que tiene bronquiectasias, lo que sucede es que dentro de lo que es, se altera mucho el mecanismo de defensa natural del organismo. Al tener bronquiectasias, las cilias que limpian el moco no funcionan bien y se produce una estasis de moco. Esa estasis de moco genera un caldo de cultivo propicio para que crezcan gérmenes que son complejos de tratar. Uno es la pseudomonas y siempre debe tratarse empírico. Si después le tomamos un esputo y tenemos rescate de un neumococo, listo, ajustamos tratamiento. Pero empíricamente siempre debe ser tratado. Después preguntan a Clara, para dar el antibiótico no necesariamente tiene que estar febril, ¿no? No. Ahí como vimos, si la exacerbación es moderada o severa, siempre debe tratarse con antibióticos. Porque en realidad la exacerbación de POC es diferente a una neumonía. La exacerbación de POC es una enfermedad que afecta la vía aérea. La neumonía afecta el parénquima, los alvéolos. La exacerbación de POC es una enfermedad de la vía aérea. Y es una bronquitis aguda purulenta y muchas veces las bronquitis no tienen signos sistémicos como fiebre. Pueden estar ausentes. Y sí ha demostrado que el tratamiento antibiótico en estos pacientes disminuye los resultados negativos, disminuye la internación, disminuye la purulencia del esputo. Después pregunta Karen, ¿difiere la cantidad de gotas de SABA o SAMA según peso? No, yo en realidad no sé decirte con pacientes pediátricos, porque no atendemos nosotros pediátricos.
pero en pacientes adultos generalmente usamos la misma dosis, ¿no? Que usamos 15 gotas de salbutamol o de 2 a 4 puff de salbutamol. Después, no sé si lo dije ahora que lo estoy repensando, es una vez que le hacemos una serie y el paciente tiene cierta mejoría, después le vamos a dejar la misma dosis, es decir, 15 gotas de salbutamol más 30 de ipratropio o 2 puff o 4 puff y 4 puff cada 4 o 6 horas. Se lo dejamos reglado. Y preguntan a Clara, si el paciente está con taquicardia, ¿puede usar igual el salbutamol o está contraindicado? No es una contraindicación. Es más, es muy probable que el paciente esté con taquicardia por el gran esfuerzo respiratorio que está teniendo y no por algo desencadenado por drogas. Es seguro la utilización de salbutamol, no es contraindicación. Gonza, esto te lo pregunto a título de lo que siempre hablamos. La eficacia de los corticoides, digamos, vía oral, si el paciente tiene la vía oral reservada y respiratoriamente está como para hacer corticoides vía oral respecto a la endovenosa, que en su momento lo hemos charlado, pero por ahí está bueno para que quede. Bien, ahí, como dije, no hay superioridad de la vía endovenosa sobre la vía oral. Se puede hacer. Lo que dije, o sea, hay pacientes que vienen muy exacerbados, con mucho trabajo respiratorio, y en eso tal vez sea mejor la vía endovenosa por una cuestión de que el paciente no le das un comprimido, que tenga que tomar un poco de agua, directamente le pones la vía y le pones los corticoides de forma parenteral. Pero nosotros nos cansamos de internar pacientes y se lo indicamos vía oral si el paciente lo puede hacer, no hay superioridad de endovenoso sobre vía oral. Buenísimo. Pregunta acá Belén, ¿hasta cuándo se deja arreglado el LAMA y SABA? El LAMA y SABA, en realidad, cuando vos esa es medicación controladora, es, eh, vos vas a utilizar esa medicación por lo menos hasta que termine con corticoides. Es decir, una semana, 5 días por lo menos, se lo vas a dejar. Yo particularmente prefiero las nebulizaciones. Si el paciente tiene un nebulizador en la casa, prefiero indicarle con nebulizadores por el tema de la técnica. No es fácil conseguir una buena técnica en muchos pacientes. Entonces yo con eso me aseguro de que el paciente reciba la medicación. Bueno, buenísimo. Si te parece, Gonza, seguimos a la otra parte. Bien. Bueno, vamos con otra parte que nos toca asma, que es una enfermedad crónica inmunomediada, caracterizada por la obstrucción al flujo aéreo, secundaria a una inflamación de las vías aéreas bajas, con una hiperreactividad bronquial, contracción del músculo liso bronquial, hipersección y edema de la mucosa, que se genera por la exposición a disparadores, ya sean alergenos volátiles, ejercicios, aerosoles. Dentro de lo que son las manifestaciones clínicas vamos a tener disnea, tos, opresión torácica, que se caracteriza por ser variable. Estos pacientes tienen periodos de tiempo que andan muy bien y otros que tienen muchos síntomas. Y el diagnóstico se hace con la signo-sintomatología compatible más una obstrucción al flujo aéreo con respuesta a bronquidilatadores certificada por una espirometría. Ese es el diagnóstico clásico. Acá abajo le puse una espirometría para que vean cómo es. Muchos de ustedes ya deben haber visto. La línea más oscura
esta se llama curva de flujo y volumen. La línea más oscura es la pre-broncodilatadora, donde tiene esto que nosotros llamamos el signo del hachazo, que es la concavidad inferior, que es bien una curva obstructiva. Y fíjense cómo después de los broncodilatadores corrige esa curva. Y la forma de leerlo es que cuando existe obstrucción bronquial, tanto en el asma como en el EPOC, vamos a tener una disminución de la relación BEP1 sobre capacidad vital, que va a ser inferior al 70% o inferior a 0,7. Como ven acá, 63,7, está disminuida. Y después va a estar disminuido el BEP1 por debajo de 80%. Acá tiene 74, es decir, tiene una disminución leve del BEP1. Y la capacidad vital generalmente está conservada, 93%, por arriba de 80%. Y después tenemos la prueba post-broncodilatadores, donde la relación del BEP1 sobre la capacidad vital se normalizó, es decir, está por arriba de 70, y el BEP1 se normalizó, está por arriba de 80, con una respuesta, que la respuesta se mide mayor o igual de porcentaje de 12% el BEP1 y mayor a 200 mililitros. Esa es la respuesta a broncodilatadores. En el paciente POC vamos a tener esta espirometría, como la tenemos acá, le hacemos los broncodilatadores y no va a haber respuesta, de forma clásica. Eso es lo que diferencia el paciente asmático del paciente POC. Después, obviamente hay síndrome de superposición, pero eso es más complejo. Bueno, con el tema de exacerbaciones de asma, es un aumento agudo y progresivo de los síntomas de la enfermedad, con una disminución de la función pulmonar, certificado por una espirometría o por un pico flujo, con cambios de los síntomas habituales del paciente. Y pueden ser pacientes que se nos presenten en la guardia con un diagnóstico previo de asma, o puede ser también una primera manifestación, un debut. Bien, los desencadenantes pueden ser agentes externos, como virosis de vía aérea superior, floración, contaminación, ácaros. Esto con el humo de la isla, nosotros vimos un montón de pacientes que se exacerbaban cuando había mucho humo, lo vimos bastante frecuente. Mala adherencia a tratamiento. Esto es un factor que es bastante frecuente en estos pacientes porque el asma tiene esa particularidad que los pacientes por momentos andan muy bien sin medicación y la abandonan la medicación controladora y caen con una exacerbación. Eso es bastante frecuente que se dé. Y otros factores, bueno, cambios estacionales, alergias alimentarias, y en algunos pacientes no se sabe cuál es el desencadenante. Pueden producirse en pacientes con asma leve o bien controlado, es decir, que esos pacientes no están excluidos de que tengan una exacerbación. Se debe hacer una estratificación del riesgo. Vamos a averiguar, tratar de interrogar sobre exacerbaciones de asma que tuvieron o requirieron internación en UTI, asma casi fatal, hospitalizaciones o visitas a sala de emergencia por asma en el último año. Usuarios de corticoides sistémicos, son pacientes que toman corticoides cada 2x3, o por ellos mismos o porque se lo indica un médico. O abandono o suspensión de los corticoides. Venían tomando corticoides, un médico se lo suspendió o terminó el tratamiento con corticoides y vuelve a exacerbarse. Sin tratamiento controlador, como decíamos antes, es muy frecuente que estos pacientes estén tratados solo con salbutamol. Y acuérdense que el asma, al ser una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias, tiene que tratarse sí o sí con un antiinflamatorio de la vía respiratoria. Un corticoide inhalado, un paciente asmático siempre debe recibir. Después veremos cómo
cómo se lo indicamos, pero siempre tiene que estar tratado con un corticoide inhalado. Sobreuso de salbutamol, más de un envase por mes, también es un criterio de gravedad. Bien, seguimos. Poca adherencia a los corticoides inhalados y pobre adherencia a un plan escrito de exacerbaciones. Historia de enfermedad psiquiátrica o problemas de salud mental, también un criterio de gravedad. Alergia alimentaria en pacientes con asma, comorbilidades severas, neumonía, diabetes, arritmia. Bien, en la clínica vamos a interrogar el inicio de síntomas, si tiene disnea en reposo a mínimo esfuerzo, que va a ser un indicador de severidad. Deberíamos buscar signos de un cuadro compatible con anafilaxia, rash cutáneo o diarrea y el consumo de alguna sustancia X. Es un criterio también para tener en cuenta de gravedad, digamos, una crisis asmática en contexto de una anafilaxia. Medicación actual, controladora y de rescate, qué es lo que está haciendo el paciente, qué es lo que tiene indicado. Al examen físico, signos de gravedad, deterioro de conciencia, palabras entrecortadas, utilización de músculos accesorios. Búsqueda de desencadenantes, otra vez alguna sustancia que hayan consumido, algún fármaco, una medicación que se le haya prescrito, neumonía, neumotórax. Los estudios complementarios que vamos a solicitar en estos pacientes va a ser espirometría, que en realidad la espirometría es difícil de conseguir en la guardia. Lo que yo tengo entendido que solo los sanatorios o los hospitales especializados en patología neumológica tienen un espirómetro en guardia. Pero sí lo que tenemos, fácil de acceso, es un pico flujo expiratorio, que inclusive se lo pueden comprar, sale muy barato. Radiografía de tórax y electrocardiograma. Esos son los estudios que vamos a solicitar. El tratamiento es muy parecido al que es de exacerbación de POC. Vamos a utilizar salbutamol, solución para nebulizar, también 15 gotas, para hacer una serie, una cada 20 minutos. Lo podemos hacer también en aerosol con 4 PAF cada 20 minutos y evaluar. El hipratropio está justificado en la utilización de hipratropio en la crisis aguda, que también van a ser las mismas dosis que utilizamos para el paciente POC. Y en la oxigenoterapia, el objetivo de saturación es más alto en pacientes de POC, 93-95 en pacientes adultos. Sí, en niños y en embarazadas, cuidado, en niños de 6 a 11 años, 94-98%, y embarazadas siempre tienen que estar saturando por arriba de 95%. Bien, los corticoides sistémicos aumentan la velocidad de resolución del cuadro, disminuyen las recaídas, deben administrarse en la primera hora de admisión. Ahí un poco lo que estábamos hablando, la vía oral es igual de efectiva que la vía endovenosa. Sin embargo, los corticoides no son mágicos. No esperemos que nosotros le pongamos un corticoide que cambie totalmente la clínica del paciente. Requieren al menos 4 horas para producir mejoría. La dosis es la misma que utilizamos en adultos. Nosotros usamos en el servicio mucho meprednisona, 40 miligramos día. Pero bueno, también se puede utilizar la vía endovenosa, sobre todo si el paciente entra muy severo. 200 a 300 miligramos inicialmente y después se deja reglado entre 50 a 100 miligramos cada 8 horas, y la duración del tratamiento de corticoide van a ser 5 a 7 días, que probó que tiene la misma efectividad que corticoterapia más prolongada. Los corticoides inhalados dentro de la primera hora de admisión pueden disminuir la hospitalización, es decir, si tenemos la posibilidad de indicar los nebulizados o en PAF, habría que hacerlo. Si es controvertida su utilización cuando el paciente ya queda internado y queda con los corticoides sistémicos reglados, es controvertida la utilización de corticoides inhalados. Nosotros, de forma general,
siempre al tratamiento de base lo mantenemos o lo iniciamos. Nos sirve también mucho para pulir la técnica en estos pacientes. Por eso nosotros el tratamiento de base siempre lo dejamos, además del tratamiento de la misma exacerbación. La adrenalina únicamente está recomendada en las exacerbaciones secundarias a anafilaxia. El magnesio endovenoso se puede utilizar cuando falla el tratamiento de primera línea, con hipoxemia resistente previa a la ventilación. Se utilizan 2 miligramos en 150 mililitros de solución fisiológica, pasar en 20 minutos. Antibióticos no están recomendados de rutina, a diferencia del paciente EPOC, que en crisis severa y moderada se utilizan siempre. Los sedantes están contraindicados, obviamente, porque deprimen el centro respiratorio. Y la ventilación no invasiva puede probarse antes de la asistencia respiratoria mecánica invasiva, pero no es una indicación formal como es en los pacientes EPOC. El seguimiento, saturación continua, evaluación clínica periódica, es decir, estos pacientes no le indiquen una serie que se la va a terminar en 1 hora y lo van a reevaluar dentro de 3 horas. Se hace la serie, termina la serie, la hora lo van a reevaluar y vuelven a ver dónde estamos parados, si el paciente mejoró, está igual o está peor. Realizar prueba funcional pulmonar a la hora de instaurar el tratamiento, es decir, un pico flujo, siempre debe hacerse, viene el dato objetivo que nos va a dar si el paciente mejoró o no mejoró con el tratamiento. Y si se observa deterioro de la clínica y del pico flujo, debe considerarse el ingreso a terapia intensiva. Cuidado. Bien, como dijimos, prueba de función pulmonar, BEPS-1 si contamos con espirometría y pico flujo, si no la contamos. Si no contamos con ella. Menos del 25% pretratamiento o menos del 40% post-tratamiento, bandera roja, ese paciente se interna, se va a la sala, sí o sí. Después entramos en un gris, en el cual tenemos un BEPS-1, un pico flujo entre 40 y 60% de valor predicho post-tratamiento. Se puede considerar el alta según los factores de riesgo del paciente y la posibilidad de seguimiento ambulatorio. Es decir, que si es un paciente que me entró, por ejemplo, con un pico flujo de 45, 50%, y le hago el tratamiento y me sube a 57%, pero el año anterior hizo una crisis asmática que requirió internación en terapia intensiva, ese paciente probablemente lo deje internado. Diferente, si el mismo paciente no tiene ningún factor de gravedad que vimos antes, mejoró la clínica, mejoró la auscultación, tiene una familia continente, ese paciente lo podemos mandar de alta con pautas de alarma y seguimiento ambulatorio. Y después la luz verde, pacientes con gran mejoría, que tienen un pico flujo más del 60% de predicho post-tratamiento. A esos pacientes se recomienda alta y seguimiento ambulatorio. Y las indicaciones al alta, control dentro de la semana. En pediátrico, un control mucho más estricto, 1 o 2 días. Bien. Optimizar la medicación, de vuelta vuelvo a insistir con esto, revisar la técnica de broncodilatadores. Es muy frecuente, yo lo veo, es más, es la tesis mía de neumonología. Técnica de broncodilatadores. Es súper frecuente que los pacientes tengan mala técnica. La otra vez vi una paciente de consultorio que me dijo que le indicaron el broncodilatador, el aerosol en PAF, un médico se lo indicó y se lo tiraba desde acá, le volaba los pelos el salbutamol. Asegúrense que tenga buena técnica. Un paciente que no tiene buena técnica es como si no estuviese con medicación. Y siempre un plan por escrito. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Gonza. No sé chicos si tienen alguna pregunta que quieren poner en el chat o quieren hablar.
sobre la segunda clase de rizomática. Hola, buenas noches, no sé si se escucha. Hola, ¿qué tal? Sí, te escucho. Porque tengo problemas con con el micrófono acá, para no estar escribiendo. Volviendo a EPOC reutilizada, ¿sí? Ajá. Un paciente añoso, EPOC, 60, 70 años, que uno lo tiene que revisar, que consulta por tos de varios días, con catarro. Lo Sí. primero que uno va a hacer es tomar los signos vitales, lógico, y en la saturación, digamos, capilar, sabiendo que un paciente POC saturan menos, los añosos saturan menos, y para ellos es normal, entre comillas. ¿Cuál es el objetivo de la saturación en un paciente con EPOC, y sobre todo una EPOC agudizada, ¿no? No sé si se entiende lo que le pregunto. Bien, intento contestarte y después me decís si te contesté lo que vos querías saber. En realidad, los pacientes EPOC y en general deberíamos tener una saturación un poquito más de 90. Es decir, aquellos pacientes, vos podés tener un paciente POC saturando 89 en la sala con oxígeno, controlando lo estricto. Pero si vos recordás la curva de disociación de hemoglobina, donde en realidad los pacientes que saturan menos del 90% tienen una caída en picada de la oxemia. Y los pacientes que tienen más de 94%, se ameseta la diferencia de oxemia. Es decir, si tengo un paciente que tengo saturando 98% y me pasa a 94%, la caída de oxígeno en sangre es baja. Serán, no sé, por ponerte un ejemplo, de forma grosera, 6, 8 milímetros de mercurio en la oxemia. En cambio, un paciente que tiene 89% y te baja a 84, va a tener una caída tal vez de 15 o 16 o 20 milímetros de mercurio. Y esa caída se pronuncia cada vez más mayor a medida que disminuye la saturación. Es como que va en picada la curva. No sé si la tenés en mente. Pero bueno, siempre ver con un valor de seguridad por arriba de 90. Sin embargo, estos pacientes, acuérdense que no lo tenés que dejar saturando 98% porque te va a retener CO2 y se te va a deprimir. Estos pacientes dejalos saturando como mucho 94% si le pones oxígeno. Bien, perfecto. Otra consulta que te tengo que hacer. Sí. Seguimos en EPOC agudizada, un paciente de la misma característica, añoso, con tos, catarral, Sí. todo esto. Consulto el tema del uso de corticoides que mencionaste. Sí. ¿Cuál es el riesgo-beneficio en cuanto a la inmunosupresión que uno puede hacer en ese paciente, digamos, por usar corticoides? ¿Se entiende la pregunta? Sí, no le tengas miedo a los corticoides porque los corticoides probaron que son efectivos en la exacerbación. Es un tratamiento de lo más efectivo que existe, los corticoides. Siempre que tengas un paciente con una exacerbación moderada, es decir, que venga con síntomas progresivos, una disnea de clase funcional, para hablar con usted, de 3, tenía una clase funcional 2 y te pasa una clase funcional 3, está con mucho catarro, está con tos, ese paciente no dudes de darle corticoides y obviamente broncodilatadores y antibióticos. Es lo que se hace generalmente en la práctica. No hay que tener miedo a la inmunosupresión en estos pacientes, porque lo que lo va a complicar al corto tiempo
es la obstrucción bronquial. Vos tenés que tratar de disminuir la inflamación en los bronquios. No lo va a complicar una posible inmunosupresión o una infección en ese momento. Hay que tratarle la inflamación de los bronquios. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra duda? Disculpa, entonces repetime qué bibliografía usar para oxigenación en, digamos, manejo principiante, te puse yo antes, pero porque es un tema muy complejo oxigenar a un paciente, oxigenoterapia. ¿Dónde podemos abordar bien el tema? Es un tema de especialidad. Es un tema de especialidad. Inclusive no podrías indicar oxígeno domiciliario sin una matrícula de neumonólogo. Bien, yo lo que recomendé, que me parece que es un libro que es bastante entendible y básico, es un libro de neumonología que se llama Álvarez Sala. Ok. Yo inclusive, no sé, lo tengo en PDF, no sé si se lo puedo dar a Pau, no sé si ella se encarga de distribuirlo. Yo lo tengo. Sí, dale. No hay problema. Y otra consulta sobre el COVID y asma y POC, ¿dónde se puede uno poner a leer un poco? Bien, el COVID es algo muy nuevo. Lo que hay publicado lo vas a encontrar en las bibliotecas científicas, en PubMed. De todas formas, nunca difirió el tratamiento del paciente COVID con asma del paciente asmático, salvo el aislamiento. Esos pacientes ya de por sí recibían corticoides, así que los corticoides los tenían indicados. Y no difería el tratamiento en ningún momento. Muchas gracias. No. Bueno, si alguien más tiene una pregunta, si la quieren escribir en el chat, se la leo a Gonza.